We'll begin with a silent prayer if you would kneel with me. Vamos a comenzar con una oración silenciosa, si se realizan conmigo. Amen. Amén. I don't know if it's time yet to wish you happy Sabbath, No sé si todavía es tiempo para decirles feliz sábado, but for some of you it is already. quizá para algunos de ustedes ya lo es, So I'll get in my Feliz Sábado. así que voy a decir feliz sábado. I get so excited for these camp meetings, Me pongo muy contenta con estos campestres, and not about presenting, y no sobre presentar, but that I get to see you all. pero porque puedo verlos a todos. Not everyone I get to see, but I see your names. No todos los llego a ver, pero puedo ver sus nombres. And it makes up a little for the physical absence we've had. Y hace un pequeño reemplazo de la ausencia física que podemos tener. It was a privilege to listen to Anna Paula this morning. Fue un privilegio escuchar a Ana Paula esta mañana. It was a reminder to me how I believe these meetings are God-led. Es un recordatorio para mí de cómo estas reuniones han sido dirigidas por Dios. When I see that without any planning, Donde veo que sin haber una planificación previa, the messages of this camp meeting are complementary. los mensajes de estos campamentos son complementarios. So what I wish to say and what Sister Anna Paula presents blend. De cómo lo que yo quiero decir y lo que la hermana Ana Paula presenta se unen. And that happens over and over again. Y eso sucede una y otra vez. At our last camp meeting, En nuestro último campestre, that was with the German world, eso fue con el mundo alemán, we were working our way through a document. estuvimos trabajando y avanzando dentro de un documento, Covering the history of Protestantism, cubriendo la historia del protestantismo, and especially 3 specific movements within Protestantism. y específicamente 3 movimientos dentro del protestantismo. We're focused on the United States. Enfocados en los Estados Unidos. They believed they were prototypically American. Ellos creían que eran prototípicamente americanos. They identified other groups as threats Ellos identificaban a otros grupos como amenazas to their privileged status. Para su estatus privilegiado. And they responded to that threat Y ellos respondieron a esa amenaza by making demands centered upon the Constitution. haciendo demandas centradas en la Constitución. And the 3 times this is marked in history Y las 3 veces en que esto es marcado en la historia was the history of the 1860s to 1900.
Fue en la historia de los 1860 hasta 1900, when Adventism battled that attempt by Protestantism, cuando el adventismo combate esos intentos por parte del protestantismo. the 1950s, Los 1950s, when you have Billy Graham, President Eisenhower, cuando tienes a Billy Graham, el presidente Eisenhower, and then present day. y luego el tiempo presente. It La really actualidad. began over 40 years ago now. Lo que empezó hace ya unos 40 años, When the moral majority responded to a group threat. cuando la mayoría moral respondió a una amenaza de grupo. So it is my intention to go back to those histories at this camp meeting, Así que es mi intención volver atrás hacia esas historias en este campestre. but there are other subjects I want to weave in. Pero hay otros asuntos que también quiero tratar. Quiero They traer. may seem disconnected, but they're not. Pueden llegar a parecer desconectados, pero no lo están. Perhaps at the end we'll be able to tie them together. Quizás al final vamos a ser capaces de atarlos, de unirlos a todos ellos. So this presentation will mostly be a couple of other disconnected subjects. Así que esta presentación posiblemente sea un conjunto de asuntos desconectados. The first subject I want to address El primer asunto que quiero tratar takes us back to a study done a year ago. nos lleva hacia un estudio realizado un año atrás, Over a year ago, más de un año atrás, as we responded to the 2019 shaking. mientras respondíamos al sacudón del 2019, el zarandeo de 2019. Now I'm keeping one eye on that group chat, Manteniendo un ojo en el chat de grupo. and I'm hoping, especially for this subject, for interaction. Y estoy esperando para este asunto precisamente algo de interacción. That study centered on the introduction of sin. Ese estudio se centró en la introducción del pecado And the government of heaven. y el gobierno del cielo. I won't read out all the quotes. No voy a leer todas las citas. If I can refer to a particular section, Si puedo referirme a una sección en particular, SR 13 through 16, sería la historia de la redención, páginas 13 a la 16, Story of Redemption en inglés. this is the portion of Ellen White's writings I am referring to. Esta es la porción de las citas de Elena de White a las que me voy a estar refiriendo. I will read 13.1. Voy a leer 13.1. Lucifer in heaven before his rebellion was a high and exalted angel, next in honor to God's dear Son. Lucifer en el cielo, antes de su rebelión, era un ángel elevado y exaltado, próximo en honor al querido Hijo de His Dios. countenance, like those of the other angels, was mild and expressive of happiness. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. His forehead was high and broad, showing a powerful intellect. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. His form was perfect, his bearing noble and majestic. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. A special light beamed in his countenance and shone around him, brighter and more beautiful
than around the other angels. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Yet Christ, God's dear Son, had the preeminence over all the angelic host. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. So you have Lucifer, Entonces tienes a Lucifer, you have Christ. tienes a Cristo. I want us to think about that word yet. Quiero que pensemos en esa palabra todavía, aún. What does the word and yet mean? ¿Qué significa esa palabra aún o todavía? Contrast, Contraste, but, pero, o un contrario, Despite a that. pesar. so I want to project a completely sexist story over this. Así que quiero proyectar una historia totalmente sexista sobre esto. However, it's a good one. However, así como, So I'll project a sexist story. aún así. Así que voy a proyectar una historia sexista. There's Sister X, Como la hermana X en lugar de Lucifer Sister Y, y la hermana Y en el lugar de Cristo. So we have Christ, Tenemos a Cristo, Lucifer, a Lucifer and the Father. y al Padre. You spend this paragraph Y pasamos a lo largo de este párrafo discussing Lucifer, discutiendo a Lucifer. then it says, despite that, Christ has authority over him. Y luego dice, a pesar de esto, Cristo tiene autoridad sobre él From the Father. autoridad proveniente del Padre. So change this. Así que cambia esto. You have Sister X, Sister Y, Tienes hermana X, hermana Y Brother Z. y hermano Z. So I'm going to spend a paragraph Así que voy a utilizar un párrafo talking about Sister X. hablando de la hermana X. Again, I'm being a sexist. De vuelta estoy siendo sexista. Sister X is so beautiful, La hermana X es tan hermosa, tall and slim, alta y delgada, a perfect form. una forma perfecta. Her skin is clearer and brighter than all the women around her. Su piel es clara y más brillante que la de todas las mujeres a su alrededor. She has all of this beauty. Ella tiene toda esta belleza. And then if I was to say, Y luego si yo fuera a decir, and yet, y aún así, Brother Z married Sister Y, el hermano Z se casó con la hermana Y, what am I saying about Sister Y? ¿qué es lo que estoy diciendo sobre la hermana Y? How would Sister Y be offended? ¿Acaso estaría la hermana Y ofendida? Can you see the significance of the word yet? ¿Pueden ver la significancia, la importancia de la palabra aún así? Yet. Again, this chat is a little quiet. De vuelta, este chat está un poco callado. People are getting it. La gente lo está comprendiendo. What I want to do is go through a series of steps. Lo que quiero hacer es ir por una serie de pasos. Because if you don't agree in these first steps, you really won't like the end. Porque si no están de acuerdo con estos primeros pasos, no les va a gustar el final. So if there's questions or doubts,
I'd like people to express them. Así que si hay preguntas o dudas, quisiera que la gente las exprese. What is being done here is, as they said, compare and contrast Como dije, es comparación y contraste between Christ and Lucifer. entre Cristo y Lucifer. Some people have asked me to repeat the point, so I'll do that. Algunas personas han preguntado para que repita el punto, así que lo voy a hacer. This paragraph is discussing how glorious Lucifer is externally. Este párrafo está discutiendo cuán glorioso es Lucifer externamente. The perfection of his form, La perfección de su forma, the light that he radiates, la luz que irradia, his majesty. su majestad, su majestuosidad. And then it says, despite all of that, Y luego dice, a pesar de todo eso, Christ was over Lucifer. Cristo estaba por encima de Lucifer. So what we did is change the story. Entonces lo que hicimos es cambiar la historia. We made it an earthly story. La convertimos en una historia mundana. Sister X is beautiful. La hermana X es hermosa. Her form is perfect. Su forma es perfecta. She shines. Ella brilla, resplandece. And yet Brother Z married Sister Y. Y aún así el hermano Z se casa con la hermana Y. That yet Ese aún así says that despite Lucifer's beauty, dice que a pesar de la belleza de Lucifer, Christ was his boss. Cristo era su jefe. And the implication Y la implicancia through that word yet, de esa palabra aún así, which means despite all of this, que significa a pesar de todo esto, is that the physical form es que la forma física of Christ de Cristo certainly didn't make him externally superior. Ciertamente no lo hacía a él externamente superior. In fact, the way that is framed De hecho, la forma en que esto es indicado, establecido, colocado en la historia, indicates the one that had the beauty was Lucifer. indica que aquel que tenía la belleza en esta historia era Do Lucifer. people el get the marcado. point now? Entonces, ¿entienden ahora el punto? We know that scripture says nothing of his appearance. Sabemos que la escritura no dice nada acerca de su apariencia In heaven. en el cielo. But if I was to make this an earthly story, Pero si yo fuera a hacer de esta una historia terrenal, mundana, I said nothing about Sister Y's appearance. no diría nada acerca de la apariencia de la hermana Y. And yet when I said, and yet Brother Z married Sister Y, Y aún así cuando digo, aún así el hermano Z se casó con la hermana Y, you could see the implications made. podrías ver las implicancias hechas al hacer esa frase. And this is one paragraph. Y este es un párrafo. You can go through passage after passage Puedes ir por pasaje tras pasaje, versículo tras versículo, o párrafo tras párrafo, that would refer to the physical superiority of Lucifer. que se van a referir a la superioridad física de Lucifer, His glory. su gloria. We know that on earth, Sabemos que en la tierra
We have Isaiah 53:2. Tenemos Isaías 53:2. On earth, we have Isaiah 53:2, En la tierra tenemos a Isaías 53:2, describing the earthly appearance of Jesus. describiendo la apariencia terrenal de Cristo. When it says, if you were to see his earthly form, Donde dice que si fueras a ver su apariencia terrenal, there is no beauty that we would desire him. no habría ninguna belleza como para que lo deseáramos. So Jesus had no form, no comeliness, no beauty. Entonces, Cristo no tenía belleza, no tenía nada que llame la atención, nada que lo hiciera bello y atractivo. That was the manifestation of his earthly body. Esa era la manifestación de su cuerpo terrenal. If he did that on earth, I would suggest he did that in heaven. Si lo hizo en la tierra, podemos sugerir que lo hizo también en el cielo. We would look at his earthly body Miraríamos a su cuerpo terrenal and would not see anything physically that would give him the preeminence. y no podríamos observar nada que físicamente le diera preeminencia. And humanity looks that way. Y la humanidad mira de esta forma. Why did they choose Saul? ¿Por qué es que escogieron a Saúl? Why did they choose Saul? ¿Por qué escogieron a Saúl? It was how he manifested physically. Es por cómo él se manifestaba, se lo veía físicamente. That's how humanity operates. Así es como la humanidad opera. Why did so many angels love Lucifer ¿Por qué tantos ángeles amaban a Lucifer? and believe that Lucifer should have preeminence over Christ? Y creían que Lucifer tenía que tener preeminencia por sobre Cristo. The same thing. Es por la misma cosa. And God never buys into those arguments. Y Cristo y Dios nunca se meten en esos argumentos, en esas discusiones, en esas perspectivas. In fact, he tests us upon them. De hecho, nos prueba acerca de ellas. So my question for this whole subject Entonces, mi pregunta sobre todo este asunto is, why did Lucifer look to Christ es por qué Lucifer miró hacia Cristo and say, who are you to be my boss? y dijo, ¿quién eres tú para ser mi jefe? What gives you preeminence over me? ¿Qué es lo que te da a ti preeminencia por sobre mí? I'll repeat that. Voy a repetir eso. I'm not looking for the moral, the pride. No estoy buscando lo moral, el orgullo. Lucifer looks to Christ Lucifer mira hacia Cristo and Mira, says, what makes you different or superior to me? y dice, ¿qué te hace a ti diferente o superior a mí? I'm not looking to the moral. No estoy buscando lo Sister moral. Lynn says Lucifer was going by the visual. La hermana Lynn dice, Lucifer estaba yendo por lo visual. That's the point I want us to see. Ese es el punto que quiero que vean. He's looking to the external.
Él está mirando hacia el externo. Al externo. Okay. My point actually is not that. Ok, mi punto en realidad no es ese. We're not done with this subject. No hemos terminado con este asunto todavía. We're going to come back to it. Vamos a volver a él, But I don't want people to go away thinking about all the moral. pero no quiero que la gente se vaya pensando solamente en todo lo moral. About Lucifer being vain and proud. De Lucifer siendo banal y orgulloso. Think about the actual story. Piensen acerca de la verdadera historia. La historia real. Lucifer looking to Christ, Lucifer mirando hacia Cristo, mirando a Cristo. saying, what makes you different, what makes you special, Diciendo, ¿qué te hace diferente? ¿Qué te hace especial? when Lucifer has all of this glory. Cuando Lucifer tiene toda esta gloria. Going to repeat that. Voy a repetir eso. Lucifer looks to Christ Lucifer mira a Cristo and says, what do you have that I don't have? y dice, ¿qué tienes tú que yo no tengo? In fact, Lucifer was more beautiful. De hecho, Lucifer era más bello. Sister Debbie's going to take us back to the Apis bull. I like that. La hermana Debbie nos quiere llevar de vuelta hacia la historia del toro Apis. Eso me gusta. Going down in these quotes, Yendo abajo en estas citas, if you were to go to SR 14.1, si fuéramos a la historia de la redención, página 14, párrafo 1, Jesus has just been announced as having preeminence, sovereign of heaven. Cristo acababa de ser anunciado como teniendo preeminencia, como siendo soberano en el cielo. And then we're given a window into Lucifer's thoughts. Y entonces nos es dada una ventana hacia los pensamientos de Lucifer. He says, I thought I was a favorite. Él dice, yo pensé que yo era el favorito. I've been highly exalted. He sido sumamente exaltado. Are not my garments light and beautiful? ¿No son mis compañeros, no son mis My adornos también garments are hermosos? light and beautiful. ¿Mis vestiduras hermosas? Why should Christ be honored over me? ¿Por qué Cristo debería ser honrado por sobre mí? So if Christ's garments were more light and more beautiful than Lucifer's, Entonces, si las vestiduras de Cristo eran más grandes y más hermosas que las de Lucifer, he can't make that argument. él no podía hacer ese argumento. And the word yet Y la palabra aún así implies that it's actually the other way around. implica que en realidad es al revés, es de la forma contraria. Satan sees himself as more perfect in the physical form, more beautiful. Satanás se ve a sí mismo como más perfecto en la forma física, más hermoso. And we know the rest of that story. I won't go further. Y conocemos el resto de esa historia. No iré más lejos, no iré más allá. So is everyone comfortable so far? Si todos están cómodos hasta ahora,
think people are saying yes. La gente está diciendo que sí. Lucifer sees nothing in Christ that should give Christ authority. Lucifer no ve nada en Cristo que le debiera dar a Cristo autoridad. I want to tie that into Sister Anna's study. Quiero unir eso con el estudio de la hermana Ana. People in the movement have come to me Personas en el movimiento han venido hacia mí and say, isn't it obvious that men should have preeminence over women? y dicen, ¿no es obvio que los hombres tendrían que tener preeminencia por sobre las mujeres? Because they have muscles. Porque ellos tienen músculos, They're stronger, they're taller. son más fuertes y son más altos. Can't you see that their physical attributes give them preeminence over women? ¿No puedes ver acaso que sus atributos físicos les dan preeminencia por sobre las mujeres? I think more people have held to this perception than may be willing to admit it. Yo creo que hay más personas que han mantenido esta percepción de lo que están dispuestos a admitirlas. If we can trace that argument, it started in heaven. Si pudiéramos rastrear ese argumento, esas razones, esa teoría, comenzó en el It cielo. was the argument of Lucifer. Fue el argumento de Lucifer. It was the argument of the Pharisees around Christ. Fue el argumento de los fariseos acerca de Cristo And the Sadducees. y de los saduceos. It's the same sexist argument today, Y es el mismo argumento sexista hoy día, that the external gives preeminence. que lo externo da preeminencia. I would suggest Christ was resisting that before even creation. Voy a sugerir que Cristo estaba resistiendo eso incluso antes de la creación. It's a spirit of Apis. Es el espíritu del toro Apis. So we're not done with this topic. Entonces no hemos terminado con este tópico todavía, Because it has implications. porque tiene implicancias. But we all need to get to this point together. Pero todos necesitamos llegar a este punto juntos. And then we'll revisit it later in the camp meeting. Y luego volveremos a visitarlo más tarde en el campestre. We seem to begin every camp meeting the same way. Parece que empezamos todos los campestres de la misma manera. And we do one of two things or both. Y hacemos una de dos cosas o ambas. We see where are we on reform lines, Vemos dónde estamos parados en líneas de reforma and where are we in human history. y dónde estamos en la historia humana. I don't know if it helps anyone else, No sé si ayuda a alguien más, but it helps orientate me for the whole camp meeting. pero me ayuda a orientarme a mí para lo largo de todo el campestre. I need to see the context. Necesito ver el contexto. If you can picture it this way, Si pudieran imaginarlo o describirlo de esta forma, first we see Primero. where are we on reform lines. primero vemos dónde estamos parados en las líneas de reforma And we can line up 4, y podemos alinear 4. overlay 4. Alinear por encima una de cada una, 4 líneas. And we have to see, Superponer. identify where are we on these reform lines. Y podemos ver dónde estamos parados en cada una de estas líneas de reforma. So everything that we discuss in that camp meeting, we understand in the context of what history we are walking through.
Entonces, todo lo que hemos discutido en ese campestre lo estamos viendo por el lugar en el que estamos en la línea en ese momento, basados en eso. And then what we have been doing increasingly Y luego lo que hemos estado haciendo cada vez más is see where are we in human history? es ver dónde estamos en la historia humana. And that's this line up above. Y es esta línea de aquí arriba. So we're actually discussing the same thing. Entonces, estamos discutiendo la misma cosa. This is a history of progression, Esta es una historia de progresión, restoration, restauración, 6,000 years of progressive restoration, 6.000 años de restauración progresiva. This is the cut up version of that history. Esta es la versión recortada de esa historia. We need to understand both. Necesitamos entender ambas. We need to be able to lay out those reform lines Debemos ser capaces de establecer esas líneas de reforma, de abrirlas, de tracing poder one ampliarlas, long distinct history, y trazar una única y larga historia distintiva. and we need to be able to cut them up. Y debemos ser capaces también de cortarla And overlay them y poder superponerlas, so we can learn from our alpha history to understand our omega. Entonces, de esa forma, podemos aprender de nuestra historia alfa para entender nuestra historia omega. We can learn from ancient Israel to understand modern. Podemos aprender del Israel antiguo para aprender también del Israel moderno. Both methods of looking at history teach us different things. Ambos métodos de aproximarnos a la historia nos enseñan cosas diferentes. So to focus on one and neglect the other, it leaves us with a warped perspective. Entonces, quedarnos con una y rechazar la otra nos deja con una perspectiva distorsionada. This is building upon all of the studies done before, Esto se construye por encima de todos los estudios realizados antes. and for myself, I particularly refer back to the first presentation of mine at the French camp meeting. Y para mí, hago referencia específicamente a la primera presentación realizada por mí en el campestre francés, When we looked at this top line of progression, cuando miramos a la línea de arriba de progresión, Eden to Eden. de Edén a Edén. Sister Tamina is taking us back to November 2019, La hermana Tamina nos está llevando atrás a noviembre de 2019, when Elder Parminder taught this. cuando el anciano Parminder enseñó esto, That we need to juggle with two concepts, de que debemos jugar o trabajar con dos conceptos, progressive and repeat and enlarge. progresión y repetición y ampliación. This is the progressive restoration. Esta es la restauración progresiva, This is the repeat and enlarge. esta es la repetición y ampliación. So I'm not saying anything new, Así que no estoy diciendo nada nuevo, but we begin our camp meeting with a reminder of both. pero comenzamos nuestro campestre siempre con un recordatorio de ambas. We could understand quite roughly Podemos entender en forma bastante sencilla, bastante rápida, bastante rudimentaria, that sin entered humanity probably within the first year. que el pecado entró en la humanidad probablemente en el primer año. So it's at the very beginning of our experience. Entonces es bien al comienzo de nuestra experiencia.
1,500 years after sin, 1500 años después del pecado, you have the flood. tienes el diluvio. About 2,500 years Unos 2500 años después del pecado, after sin, you have Moses después del pecado, tienes a Moisés and the Exodus. y el Éxodo. So there's quite an extensive amount of history between sin and Moses. Entonces, hay una historia bastante extensiva entre el pecado y Moisés. Bastante extensa. It's in a light spot there. Justo quedó el 2500 en la parte de luz, así que no se ve muy bien. So I've been making a statement lately that some may find objectionable. He estado realizando una afirmación últimamente que algunos podrían encontrar que se le puede hacer objeciones. Is really centered on this top line of progression. Está realmente centrada en esta línea de arriba de progresión. The statement is that God cannot do anything. La afirmación es que Dios no puede hacer nada, That God is limited. que Dios está limitado. This should just make logical sense. Esto podría hacer o no sentido lógico. If God could do anything, would anyone be lost? Si Dios pudiera hacer algo, ¿podría haber gente perdida? ¿Habría gente que se pierda? 2,500 years after sin, 2500 años después del pecado, He leads out a people. Él hace salir a un grupo de personas, Ancient Israel. al Israel antiguo. And we have 4 progressive histories of reform. Tenemos 4 historias progresivas de reforma. Beginning and end of ancient, beginning and end of modern. El comienzo y el fin del antiguo y el comienzo y el fin del moderno. Where he's going to work with a specific group of people, 2 specific groups of people, Donde va a trabajar con 2 grupos específicos de personas to bring about a restoration of the image of God in man. acerca de la restauración de la imagen de Dios en el hombre. So we have these histories, Así que tenemos estas historias and you could wonder, what is God waiting for? y podrías preguntarte qué es lo que Dios está esperando. So by the time of Moses, Entonces, para el tiempo de Moisés, 2,500 years after sin, 2500 años después del pecado, you have the introduction of a properly written language. tienes la introducción de un lenguaje propiamente escrito. And this enables the last 2,500 years and their present day to be recorded. Y esto habilita a que los últimos 2500 años anteriores y hasta el día presente puedan ser registrados. Now, it's believed that prior to Moses, Ahora, es creído que antes de Moisés,
The previous generations and patriarchs had made a written history. Las generaciones previas de los patriarcas hayan tenido una historia escrita. It's believed that prior to Moses, I'm just repeating, Es creído que antes de Moisés, solamente estoy repitiendo, that prior generations, prior patriarchs, que generaciones previas, que patriarcas previos, that they had made their own rough recordings. que ellos hayan tenido sus registros rudimentarios. But when you come to Moses, written language has developed, Pero para cuando llegas a Moisés, el lenguaje escrito se ha desarrollado, where he's going to take all of those recordings and be able to do a proper documentation. y él va a poder tomar todos esos documentos, todos esos registros y hacer una documentación apropiada. 2,500 years later. 2500 años después. Then they wait for the Messiah. Luego ellos esperan por el Mesías, They wait for well over 1,000 years. esperan por bastante más que 1000 años, Over 1,000. más de 1000 años. What was God waiting for? ¿Qué es lo que Dios está esperando? Peace. Paz. Christ couldn't come in the days of Alexander the Great. Cristo no hubiera podido venir en los tiempos de Alejandro el Grande. So God's waiting Alejandro on Magno. humanity. Así que Dios está esperando a la humanidad. Peace and a system of roads that connect the world. Paz y un sistema de caminos que conecten al mundo. Ancient Israel comes to its end. El Israel antiguo llega a su final. You have the Dark Ages. Tienes las edades oscuras. In the midst of these Dark Ages, Y en el medio de esta edad oscura, este tiempo oscuro, God wants to start spreading light. Dios quiere empezar a esparcir luz. What is he waiting for? ¿Qué es lo que Él está esperando? To break through that darkness. Para romper esa oscuridad. With the Protestant Reformation. Con la Reforma Protestante. What he's waiting for Lo que Él está esperando is the printing press. es la prensa, la imprenta. Then the beginning of modern Israel. Luego el comienzo del Israel moderno. Rail, telegraph. Los rieles, los trenes, el telégrafo. The closing scene, the end of the world. Y luego en el fin del mundo. What's he waiting for? En Estrella Omega, ¿qué es lo que está esperando? World Wide Web. La WW, el Internet. So when there's a global pandemic, Entonces, cuando hay una pandemia mundial, global, and we can't even post anything because the planes aren't flying, y no podemos ni siquiera postear algo porque los aviones tampoco están volando, and we're in such a significant history with external events accelerating, y estamos en una historia externa tan significativa donde los eventos externos se están acelerando, this movement could hold an international camp meeting. este movimiento puede tener un campestre internacional. God is restricted, Dios está restringido, but patient. pero es paciente. We have this song we sing to children.
He has the whole wide world in his hands. Él tiene a todo el mundo en sus manos, toda la internet en sus manos. If Todo God eso. has that kind of control, Si Dios tiene ese tipo de control, I would ask a Christian to explain to me Yemen. le pediría a un cristiano que explique para mí Yemen. I'm not suggesting we start educating our children on the atrocities of Yemen. No estoy sugiriendo que eduquemos a nuestros niños en las atrocidades que ocurrieron en Yemen, But for an adult, we should have a more mature understanding. pero para adultos deberíamos tener un entendimiento más maduro. Many an atheist or want to be atheist struggles with that exact point. Muchos ateos o aquellos que llegan a ser ateos tienen problemas con ese punto, Because they don't understand that Porque God does not have that type of control. porque ellos no logran entender que Dios no tiene ese tipo de control. So this line is to show how God is going to bring humanity from Eden and fit them up for Eden. Entonces, esta línea nos permite entender cómo Dios toma a la humanidad desde el Edén y nos lleva de vuelta hacia el Edén. It's a line of warfare. Es una línea de guerra, de conflicto. What problem does God consistently have with his people? ¿Qué problema tiene Dios consistentemente y constantemente con su pueblo? Stiff-necked, Que son cabezas duras, que es apis bull. el toro Apis. I agree. It's the Estoy de same acuerdo. concept. Es el mismo concepto. His problem is Su problema es he had less than a year to educate Adam and Eve. que él tuvo menos de un año para educar a Adán y Eva Before a curse began. antes de que una maldición comenzara. A curse that separated them from himself, Una maldición que los separara de él, put an end to much of their education, que pusiera un fin a la mayor parte de su educación and introduced sexism, e introdujera sexismo, patriarchy. patriarcado. 2,500 years later, you have another curse 2500 años después tienes otra maldición that introduces racism and nationalism. que introduce racismo y nacionalismo. And through all of this first history, Y a lo largo de toda esta primera historia, we know certainly by the flood sabemos ciertamente para el diluvio, they had no regard, no understanding or regard for the character of God. no tenían ningún entendimiento o interés en el carácter de Dios. So he's going to begin working on a people. Entonces él va a comenzar a trabajar en un grupo de personas, en un pueblo. And these people are coming out of that same mess. Y ese pueblo está saliendo también de ese mismo desastre. Under Moses, they're led out. Bajo el mando de Moisés, ellos son guiados hacia afuera, son He tries to sacados. show them who he is. Él intenta mostrarles quién es él, A tiny little glimmer. un pequeño vistazo, destello. So they have a little glimpse. Entonces tienen un pequeño destello, pequeño vistazo. And what do? ¿Y qué es lo que ellos hacen? They reject that, Ellos rechazan eso, but they would argue they don't reject that. aunque ellos te dirían que ellos no lo rechazaron. They're just going to blend that with the God and the king of Egypt. Ellos van a unirlo, mezclarlo con el Dios y el rey de Egipto. Y el rey de Egipto.
This Elder Tazix So says, God's could you just pause for, we had a problem with one language here. Just trying to log in. Just a second. Se pidió que se sure, pause just tell me when un I momento, can continue. Okay. que hay problemas con uno de los idiomas. Probando. Por favor, si alguien me puede confirmar Romanian, que se escucha bien. just you need to accept, okay? All the translators are ready. Please unmute your microphones, translators. And Jam, Probando, probando. yeah, okay, we're good to go, sorry. Bien, estamos listos para seguir. Elder Tess, whenever you're ready, we're good to go. Anciana Tess, cuando usted esté lista, podemos seguir. I'm all right to go, Brother Daniel? ¿Estoy lista para seguir, Yes. hermano Daniel? Sí. So we were discussing this progression. Entonces, estábamos discutiendo esta progresión. God hits an immediate problem with his people. Dios choca con un problema inmediato con su gente. He says, this is a glimpse of me. Él dice, este es un destello de mí. And they say, that's not what you look like. This is what you look like. Y ellos dicen, eso no es como tú luces, esto es como tú luces. They are unable or unwilling to recognize what God is. Ellos son incapaces o no están dispuestos de reconocer lo que Dios o cómo Dios es. End of ancient Israel. Fin del Israel antiguo. Jesus walks among them, and what problem do his people have? Cristo camina entre ellos. ¿Y qué problema es el que tiene su pueblo en este momento, en esta historia? Unwilling, unable to recognize him. Son incapaces o no están dispuestos a He reconocerlo. walked through Protestantism Camina en el protestantismo, in the form of a prophetic message. en la forma de un mensaje profético. Ellen White said they crucified him Elena White dice que lo crucificaron, because Protestantism was unable, unwilling to recognize him. porque los protestantes eran incapaces de reconocerlo. What problem do we think we have today? ¿Qué problema creen que tenemos ahora? We stand to be accurate. Decimos ser correctos, You as ser a precisos. priest Él era sacerdote, stand here. el sacerdote estaría aquí. God wants to give you one final message. Dios quiere darte un último mensaje final. One final class he wants to give his people, the priesthood. Una clase final quiere dar a su pueblo, a los sacerdotes. And in that history,
Y en esa historia He's going to take our heads, va a agarrar nuestras cabezas, force them forzarlas, to stare at the Apis bull, para mantenernos fijos mirando hacia el toro Apis, the golden calf. hacia el becerro de oro. What point do you think he is making? ¿Qué punto creen que él está haciendo? If the final message he gives his priesthood Si el mensaje final que da a sus sacerdotes is to make us look at the golden calf, es hacernos mirar al becerro de oro, that we would see in the mirror, I would suggest, who we don't want to be. que podemos ver en un espejo quien no queremos llegar a ser. It's a warning, it's a threat. Es una advertencia, es una amenaza. I think everyone should spend time considering the significance of what God did. Y todos deberíamos pasar tiempo considerando la importancia de lo que Dios hizo. What he's trying to teach his final people. Lo que está intentando enseñar a su pueblo final. The seriousness of that warning. La seriedad de esa advertencia. Sister Anna Paula touched on much the same thoughts. La hermana Ana compartió muchos de los mismos pensamientos. God has been limited throughout history. Dios ha estado limitado a lo largo de la historia. When back here he's limited by their sexism, Cuando aquí detrás estaban limitados por su sexismo, and still doing the best he can for women who are being divorced. y aún así él estaba haciendo lo mejor posible por aquellas mujeres que eran divorciadas. If we can see through the history of Old and New Testament, Si pudiéramos ver a lo largo de la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento, these are not histories of what God wants, estas no son historias acerca de lo que Dios quiere, of what God necessarily wants us to repeat. de lo que Dios necesariamente quiere que nosotros repitamos. We are dealing with progression Estamos lidiando con progresión through limitation, a través de la limitación, where God does the best that he can. donde Dios hace lo mejor que puede. Through abuse, through genocide, through slavery. A través del abuso, a través del genocidio, a través de la esclavitud. He tries to bring humanity back without destroying us. Él trata de traer a la humanidad de regreso sin destruirnos. And this doesn't just apply for beginning of ancient Israel, end of ancient Israel. Y esto no solamente aplica para el principio y el final del Israel antiguo. It applies to the writings of Ellen White. Aplica también a los escritos de Elena de White. I want to give an example Quiero dar un ejemplo of an area of which I look at a writing by Ellen White en un área en la cual fui a un escrito de Ellen White and I refuse to practice today what she is encouraging in her day. y me negué a practicar hoy lo que ella estaba aconsejando en su época. And I'll give very little evidence to justify my position. Y voy a dar muy poca evidencia para justificar mi posición. One passage that has been on my mind for a long time now Un pasaje que ha estado en mi mente por un largo tiempo ya. you would find in TSB, Lo encontrarías en TSP, TSB, perdón. it begins in 124.3. Comienza en 124.3.
It's titled Child Abuse. Es titulado Abuso de niños. En español se encuentra en TCS I'm going to 143.1. paraphrase. Voy a parafrasear. I'm conscious that this subject could be painful for a lot of people. Soy consciente de que este pasaje puede ser doloroso para muchas personas. So I will try to be careful with my words. Por tanto, voy a ser cuidadoso con mis palabras. Cuidadosa con mis palabras. She's writing to a brother in the church, Está escribiendo a un hermano en la iglesia, Elder W. el anciano W. She does not name him. Ella no lo nombra. And this brother has been in sin. Y este hermano ha estado en pecado. He wrote to Ellen White, Él le escribió a Elena White and she responds to him in this letter. y ella le responde a él en esta carta. She says, I'm going to try and restore you from your sin, not destroy you. Y ella dice, voy a intentar restaurarte de tu pecado, no destruirte. She says, I feel so sorry for you. Ella dice, me siento muy triste por usted. Your whole religious experience is cheapened. Toda su experiencia religiosa está arruinada. What was his sin? ¿Cuál fue su pecado? He was molesting little girls at his church. Estaba molestando, rebajando a mujeres en su iglesia. And it's evident from her letter Y es evidencia de su carta, abusando, perdón, that he doesn't see this as being overly significant. que él no lo ve como de importancia significativa. There is much that Ellen White, of what Ellen White writes that is good. Hay mucho en este escrito de Ellen White que es muy bueno. As she tries to get him to see the extreme wickedness of his sin. Mientras ella intenta hacerle ver la extrema perversión de su pecado. She says to him, would you consider this matter so lightly Ella le dice, ¿considerarías este asunto tan ligeramente? if you were doing this to your own sisters, to your own children? Si lo hicieras a tus propias hermanas o a tus propios hijos. So he evidently sees this as light. Así que evidentemente él ve esto en forma ligera, como sin importancia. He says to her, well, I haven't committed adultery. Él le dice a ella, bueno, no he cometido adulterio. He uses that excuse. Él utiliza esa excusa. One of the reasons that this passage has become increasingly interesting in this movement Una de las razones por las que este pasaje se ha vuelto particularmente interesante e importante en el movimiento en este momento because this passage, more than any other, is where she references the sin of Sodom. es porque es en este pasaje, más que en cualquier otro, donde ella hace referencia al pecado de Sodoma. This man molesting little girls Este hombre, abusando de niñas pequeñas, is the sin of Sodom. es el pecado de Sodoma. She says the sins of Sodom Ella dice que los pecados de Sodoma, all originally began todos originalmente comenzaron with behavior and practices between one man and one woman. en comportamientos y prácticas entre un hombre y una mujer. In other words, the fault lies with
lies with Adam and Eve, not Adam and Steve, if you get my point. Entonces, todo el asunto va con Adán y Eva, no con Adán y Steve. The sin of Sodom, she repeats over and over and over again. El pecado de Sodoma, y ella lo repite una y otra vez. Yet we have this Protestant mind. Y aún así tenemos esta mente protestante, This Calvinist mind. esta mente calvinista. Then we come to the part that I don't agree with. Y luego llegamos a la parte en la cual yo no estoy de acuerdo. The man asks Ellen White, should I make a public confession? El hombre le pregunta a Ellen White si debiera hacer una confesión pública. She says, no. Ella dice no. Do not dishonor God No deshonre a Dios by revealing that someone who ministers can be guilty of such a sin. haciendo público el hecho de que un ministro de la palabra es culpable de un pecado como el que usted cometió. This would disgrace the ministry. Esto sería una desgracia para el ministerio. Do not give publicity by any means. De ninguna manera de publicidad al asunto. It would bring injustice to the whole cause of God. Traería injusticia contra la causa de Dios. I disagree with that. Estoy en desacuerdo con eso. That's what the Catholic Church did really well. Eso es lo que la Iglesia Católica hizo muy bien. Now, I'm not questioning what she does in her day. Así, entonces, no estoy cuestionando lo que ella hace en sus días. When there is not the social system that we have today. Cuando no había el sistema social que tenemos hoy día. I understand the point about not making public things that will hurt someone. Entiendo el punto de no hacer públicas cosas que podrían lastimar a una persona. But we should go to them privately. De que deberíamos ir a ellos en forma privada. This is not someone hurting my feelings. Esto no es de alguien lastimando mis sentimientos. This is someone molesting children. Esto es de alguien abusando de niños. And such things cannot be dealt with in darkness, in shadows. Y esas cosas no pueden ser lidiadas en la oscuridad, en las sombras. If we want to use that quote about going to people privately, Si quisiéramos usar esa cita de acerca de ir a hablar con las personas de forma privada and restoring them, y restaurarlas, you have the whole witness of the Catholic Church. tienes todo el testigo de la Iglesia Católica. They did that very well. Ellos hicieron esto muy bien. This is one other area where there has been change. Esta es otra área donde ha habido un cambio. And that change is necessary. Y ese cambio es necesario. Much of what she says to this man is good. Gran parte de lo que dice este hombre es bueno. But her organizational response Pero su respuesta organizacional, just as organizational responses in the days of Moses are not fit for purpose today, tal como las respuestas organizacionales de los tiempos de Moisés no sirven, no serían útiles para el día de hoy. we would not repeat the responses in the days of Moses, No repetiríamos las respuestas de los días de Moisés, but because Ellen White is closer to us, pero como Ellen White está más cerca a nosotros, we project that onto today proyectamos eso hacia nuestros días and fail to recognize that we are in a new dispensation. y fallamos en reconocer el que estamos en una nueva dispensación.
el hecho So de when we have abuse today, Entonces, cuando tenemos abuso hoy en día, I have not been ashamed to say no he estado avergonzada de decir the reputation of this movement will take care of itself. que la reputación del movimiento cuidará de sí misma. I have no desire in protecting that. No tengo ningún deseo en proteger eso. Little children, we will protect. A los niños pequeños sí los vamos a proteger. And the protection of the vulnerable Y la protección de los vulnerables becomes a significantly higher priority se convierte en una prioridad significativamente más alta than our protection of the reputation of the movement or the perpetrator. que la protección de la reputación del movimiento o del perpetrador. In fact, when she sends him this letter, De hecho, cuando ella envía esta carta, she also sends it ella también le envía to the minister who officiates in his church. al ministro que también oficia en su iglesia. And he becomes angry about that. Y él se enoja, se molesta por eso. And she sends him this apology. Y ella le envía este mensaje de disculpas. So I can even see from the chat, many people are uncomfortable with me saying I disagree with her position. Entonces, puedo ver por nuestro chat que hay varias personas que están medias incómodas con la posición que estoy adoptando. Because I would suggest it's still this Protestant mindset. Porque yo sugeriría que es todavía esta mentalidad protestante. And I know we have this problem in the movement. Y yo sé que tenemos este problema en el movimiento. Because on average, about every 3 days, Porque en promedio, aproximadamente cada 3 días, I'm sent a new story of abuse. se me envía una nueva historia de abuso. Sometimes perpetrated by people inside the movement or outside the movement. A veces perpetrada por personas adentro del movimiento o afuera del movimiento. And most times I come to deal with that abuse. Y la mayor parte de las veces llego a lidiar con ese tipo de abuso. I face resistance from inside the movement. Y encuentro resistencia desde adentro del movimiento. It's 95% of my job function. Es el 95% de la función de mi trabajo. I began studying for this camp meeting yesterday. Empecé a estudiar para este campestre en el día de ayer. There is a place in some cases for dealing with things privately. Hay lugar en algunos casos para lidiar con algunas cosas en forma privada. Child abuse is not one of them. El abuso de niños no es una de ellas. How much did following that type of advice protect the reputation of the Catholic Church? ¿Cuánto de seguir ese tipo de consejo ha servido para proteger How la much reputación de la Iglesia was the Católica? reputation of the Catholic Church protected? ¿Cuánto de la reputación this de la Iglesia behavior? Católica fue protegida por este tipo de comportamiento? And for one of my former Adventist churches Y in para, Australia, y para una de mis antiguas iglesias adventistas en Australia, anteriores, when the government launched a royal commission into the covering up of abuse in churches, cuando el gobierno lanzó una comisión de investigación de abuso sexual en iglesias, they turned up on the doorstep of that church. ellos aparecieron en las puertas de esa iglesia. Turned up on the doorstep of that church as well. Y aparecieron en las puertas de esa iglesia también.
because they had, with the excuse of mercy, covered over and protected a child abuser. Porque ellos habían, con la excusa de la misericordia, protegido un caso de abuso sexual de menores. It is not my purpose to discredit the writings of Ellen White. No es mi propósito, no es mi objetivo desacreditar los escritos de Ellen White. Any more than the writings of Moses. Nada más que como con los escritos de My Moisés. intention is to challenge us Mi intención es desafiarnos about the mindset we carry on even from our alpha history. sobre la mentalidad que traemos, que hemos venido llevando desde nuestra historia alfa. That when our topic of this 144,000 reform line Que cuando llegamos al tópico de nuestra historia de los 144.000 de nuestra línea de reforma, is equality, que es igualdad, when the topic of this dispensation of the priests is marriage, que cuando el tópico de esta dispensación de los sacerdotes es el matrimonio, when the subjects that we are dealing with most frequently is abuse, que cuando el asunto con el cual estamos lidiando más habitualmente es el abuso, that there is no previous dispensation you can use as a reference point. que no hay ninguna dispensación previa que puedas utilizar como punto de referencia. Not when you come to the subject of restoration. No cuando llegas al punto del asunto de la restauración. And part of what holds us back to bringing us to equality in this movement Y parte de lo que nos frena de traernos hacia la igualdad en este movimiento, de llevarnos hacia la is igualdad that when en we este have a movimiento, case of abuse, es que cuando tenemos un caso de abuso, so many, their very first priority is to protect and help the abuser. para muchos la primera prioridad es de proteger y ayudar al abusador. And we do that with the assistance of the government. Y lo hacemos con la asistencia del gobierno. So I've addressed a couple of thoughts. Entonces, he tratado algunos pensamientos, un par de I'm pensamientos, over time. y ya estoy fuera de tiempo. We are not done with these thoughts. No hemos terminado con estos pensamientos. We're going to repeat and enlarge some of these concepts. Vamos a repetir y ampliar algunos de estos conceptos. The first concept, El primer concepto, the relationship between Christ and Lucifer in heaven. la relación entre Cristo y Lucifer en el cielo. Lucifer's beauty, La belleza de Lucifer, seemingly surpassing that of Christ. aparentemente sobrepasando a aquella de Cristo. And yet Christ was chosen. Y aún así, Cristo fue elegido. For that public announcement. Con ese anuncio público. Chosen is probably the wrong word. Escogido posiblemente sea la palabra equivocada. Christ naturally was, he just was the organizational superior of Lucifer. Cristo ya era, originalmente ya era el superior organizacional de Lucifer. In spite of Lucifer's beauty. A pesar de la belleza de Lucifer. Then we went into the subject of our two models.
Luego fuimos al asunto de nuestros dos modelos. I wanted people to see how Sister Anna Paula's presentations and mine complement each other. Quería que las personas pudieran ver cómo las presentaciones de la hermana Paula y la mía se complementaban entre sí. I know she hasn't finished. Yo sé que ella todavía no ha terminado. To understand the problem that God is facing Que podamos entender el problema que Dios está enfrentando, as he finds himself limited. mientras al ver que se encuentra limitado. How so much of humanity's understanding of him is lost by the flood, Como gran parte del entendimiento de la humanidad acerca de él se ha perdido con el diluvio. lost through paganism, Se ha perdido con el paganismo. paganism which directly impacts his own people, El paganismo que directamente afecta e impacta a su propio pueblo. 4 key histories where he's going to lead his people out of that. 4 historias claves en las cuales él va a guiar a su pueblo afuera de esa mentalidad y esa situación To restore his image, para restaurar su imagen. beginning 2,500 years after sin, Comenzando 2500 años después del pecado. when they finally have a written language, Cuando finalmente tenían un lenguaje escrito. how he waits for the right opportunities over thousands of years. Cómo espera por las oportunidades correctas a lo largo de miles de años. All of which culminates in your lifetime. Todo ello culmina en tu vida. En tu tiempo de vida. We discussed that history of progression, Discutimos esa historia de progresión. that when God is working through sinful humanity here, Y cuando Dios está trabajando con la humanidad pecadora aquí, he allows practices he doesn't allow here. Él permite prácticas que luego no permite aquí, en la historia omega. And he allows things here that he won't allow here. Y permite cosas en la historia omega del Israel antiguo que no permitían en la historia alfa del Israel moderno. Slavery is an easy one to see. La esclavitud es una fácil de ver. And he allows things here he does not allow in our generation. Y permite cosas en el alfa del Israel antiguo que Él no permite en nuestra generación. En la I've historia given one omega. example of that. Y he dado un ejemplo de esto. Their response to abuse. Su respuesta, la respuesta de ellos al abuso. Through going through Ellen White's writings, I've only found one instance A lo largo de los escritos de Elena de White he encontrado solamente una instancia she tells a wife who is being beaten by her husband en la cual ella nos dice sobre una esposa que es golpeada por su esposo she does not have to return to the home. y que ella le dice que no tiene que volver a la casa. There is silence on abuse, Hay silencio sobre el abuso, acerca del abuso. abuse of women, abuse of children. Abuso de mujeres, abuso de niños. It becomes one of the key final issue. Se convierte en el asunto clave, el asunto más importante al final. Surrounded by this subject of equality, Rodeado por este asunto de la igualdad, that without understanding, we will not be fit for Eden. que sin poder entenderlos no podremos ser aptos para el cielo, para el Edén. We'll close in prayer. Vamos a cerrar con una oración. Dear Lord, Querido Padre, thank you for how you have led your people. gracias por tener confianza y guiar a tu pueblo. We see that we have come far from the time of Moses. Podemos ver que hemos llegado lejos desde los tiempos de Moisés.
introduce equality now, Ahora que introducimos la igualdad, que trajiste la igualdad, and still after 6,000 years of your leading, luego de 6.000 años de tu guía y tu dirección, the failure of that one message will destroy millions of people. la falla de ese único mensaje puede destruir a millones de personas. We see already in the movement hundreds falling. Vemos a veces ya en el movimiento a cientos caer, Even now, incluso ahora. you have led us so patiently. Nos has guiado hasta aquí y para poder reunirnos. But I pray that you will awaken people, Y pido que nos sigas guiando. that the time to put away their understandings of nationalism, Que nos permita entender los problemas y los errores del nacionalismo. the sexism in their homes and their fellowships, El sexismo en nuestras casas y en nuestras comunidades, and their homophobia nuestras hermandades y la homofobia. is now. Tiene terminado ahora. Eden is a few short years away. El ADN es el futuro, es lo que viene. And yet without this, we know many of us will not reach it. We pray that your people will learn the lessons that you have given us. Pedimos que las personas puedan entender las lecciones que nos has dado. As we look at the golden calf, Al estudiar el becerro de oro. and we see our personal future be compromised. Y podemos ver nuestro futuro personal, como lo complementas. Thank you for this camp meeting, Gracias por este campestre. the ability we have to meet. El momento que tenemos para reunirnos. We know you have waited for this opportunity. We are grateful that you do the best you can. May we do the best we can. We pray this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.